importante que somos del filo cordados, o sea que pertenecemos a los que tenemos columna vertebral y somos mamíferos, por lo tanto compartimos características con otros animales que tienen columna vertebral y que son mamíferos. Hay que entender que lo primero que pensamos en la evolución es que la evolución del ser humano es hacia el equilibrio bípedo, pero en realidad somos monópedos en potencia. Esto implica que en realidad la esencia de nuestro movimiento es poder pararnos sobre un pie. Y acá ya tenemos un punto fundamental, que es cuando el paciente está postrado y queremos que vuelva a caminar, pararlo en los dos pies no es suficiente. Tiene que saber dominar y tener sobre todo equilibrio en pararse sobre uno de sus pies. Hace 50 millones de años fue el primer intento de la bipedia, y estamos hablando de animales con columna vertebral y mamíferos, ¿no? Porque los pájaros también son bípedos. Y bueno, algunos a lo largo de años triunfamos de alguna manera, y otros triunfaron de otra manera, que son los que intentaron ser bípedos pero volvieron a ser cuadrúpedos. La bipedestación es algo que más o menos terminó de asegurarse hace unos 15 millones de años, y las primeras especies parecidas al ser humano actual aparecieron hace unos 4 millones de años. Y esto es un montón. Entonces, por eso en la primera diapositiva decía: el paciente va a caminar cuando camine, porque la evolución lleva tiempo, y esto es importante, saber manejar los tiempos y saber controlar la ansiedad en la rehabilitación. Y entonces acá nos encontramos con dos palabritas fundamentales dentro de todo este proceso, que es apoyo y seguridad. Cualquier animal, pero sobre todo hablando de bípedos, mamíferos, que somos nosotros, podemos realizar la actividad que nos propongamos, pero siempre y cuando tengamos apoyo y seguridad. Parte esencial de la reeducación, rehabilitación de las personas es ayudarlos a encontrar los puntos de apoyo y sentirse seguros en ese punto de apoyo para poder pasar al siguiente. Este apoyo y esta seguridad está dado fundamentalmente por las partes, la alineación de los segmentos corporales, que vamos a ver dentro de un ratito. Y entonces, primero vamos a empezar por las características estructurales que optimizan el equilibrio bípedo, y vamos a arrancar hablando un poquito de la cabeza. La cabeza evolucionó a lo largo del tiempo, tan es así que las vértebras craneales, como el occipital, el efenoides, el etmoides y el frontal, se transformaban en los huesos de la base de cráneo, más allá de que tienen algunas analogías con las vértebras, y se desarrollaron hacia arriba una serie de músculos modernos, filogenéticamente hablando, y de origen no endocondral, sino membranoso, para proteger a una estructura fundamental en nuestro desarrollo, que es todo lo que es el cerebro, todo lo que es el encéfalo, o sea, el cerebro, el tronco encefálico y el cerebelo. Otra cosa importante, que el cráneo se equilibra sobre el raquis en los bípedos, o sea que una cuestión importante de la evolución es que dejó de estar delante de la columna vertebral para estar encima, y eso también llevó a adaptaciones funcionales fundamentales, entre las cuales obviamente la que se destaca es la lordosis cervical. Y por otro lado, algo importantísimo en el desarrollo del oído, independiente de la articulación temporomandibular. Esto permitió que el oído funcione de forma aislada, con un mecanismo distinto al que tienen los animales, que tienen unido la articulación temporomandibular con las estructuras del oído. Aunque no lo puedan creer, hay muchos animales cuya mandíbula se divide en varios huesos que vibran y se articulan. El hueso condilar, que sería el cóndilo mandibular, se termina articulando con el yunque, el martillo y el estribo, y genera vibraciones. Bueno, esas vibraciones fueron reemplazadas de alguna manera con un hueso que separó de la articulación temporomandibular, el hueso timpanal, y la aparición fundamental del oído externo, que permitió que la entrada de la columna de aire con los sonidos es el que permita discernir esas secuencias. También dentro de estos cambios está el cambio de la forma de la mandíbula,
una dentición más de dientes preparados para desgarrar, más carnívoros, a unos dientes preparados para comer de todo, lo que asegura poder tener energía disponible con mayores oportunidades. Hoy obviamente entramos al supermercado y la energía disponible no solamente la tenemos, sino que sobra, afortunadamente, y si podemos tener dinero para comprarla. Pero generalmente esto estamos hablando de hace 4 millones de años atrás. Y la separación con los chimpancés, bastantes millones de años más. Por lo tanto, aunque ustedes no lo puedan creer, el 98 a 99% del material genético del chimpancé es idéntico al del ser humano. O sea que no somos chimpancés por un 2% de nuestros genes. Muy bien, y en la cabeza tenemos dos cosas fundamentales más que colaboran con la posibilidad de ser bípedos y que son esenciales, en definitiva terminan siendo esenciales, más allá de la forma de la cabeza, el encéfalo y demás, que es la posibilidad de la visión binocular, lo que permite ver un campo tridimensional, o sea, calcular el espacio que nos rodea, ¿para qué? Para ver dónde me apoyo, para tener apoyo y seguridad. Y un aparato vestibular que me orienta en el espacio sin necesidad, inclusive, de utilizar la vista, o sea, un auxiliar de la vista directa, por eso hay conexiones neurológicas directas entre el sistema auditivo, entre el sistema vestibular y la vista. Muy bien. ¿Qué características estructurales siguen en la optimización? Tenemos los cambios en los miembros superiores, donde vamos a encontrar la escápula, que presenta 3 oblicuidades. La escápula se torció cuando el miembro superior dejó de estar abajo para estar al costado. Esta oblicuidad que presenta la escápula en relación a la vertical de la columna vertebral se acentúa más con la cavidad glenoidea, que es oblicua, y el tercio inferior de la cavidad glenoidea, que es más oblicua todavía, lo que permite a la cabeza del húmero estar prácticamente apoyada sin necesidad de fuerza muscular en el tercio inferior de la escápula, siempre y cuando la escápula esté en esa posición considerada cero anatómica, inclusive fisiológica y normal. Otra variación importante, la torsión del húmero, donde aparece el ángulo de torsión por donde transcurre el nervio radial y la arteria humeral profunda, y el ángulo del codo abierto hacia afuera, lo que nos permite llevar cosas. Obviamente, si nos permite llevar cosas es porque podemos usar la mano, y acá viene algo para mí fundamental, que es el desarrollo de la oposición del dedo pulgar, lo que nos permite manipular objetos, y algo mucho más importante todavía, porque hay muchos animales que pueden de alguna manera manipular objetos. Los seres humanos podemos hacer objetos con objetos en nuestras manos, que eso es lo que no pueden otros animales de nuestra misma familia homínida, o de otros tipos de familias. Fíjense que no digo familias o animales inferiores, ¿sí? No existe más eso en la clasificación, que los animales sean superiores o inferiores. Simplemente cada uno tiene la posibilidad que puede, de acuerdo a lo que estamos viendo ahora, y por eso me parecía bueno repasarlo. Las características estructurales que nos permitieron el desarrollo bípedo. Una de las cuestiones esenciales del desarrollo bípedo, que quizás después vemos un poquito nuevos, es poder dejar las manos libres. Y en la búsqueda del apoyo y la seguridad, muchas veces nuestras manos no quedan libres como nos gustaría. Muy bien. Pasamos de los miembros superiores al tronco y encontramos el desarrollo de las lordosis. Los cuadrúpedos tienen todos sifosis y no presentan lordosis. La línea de gravedad debe coincidir con el eje del cuerpo, por eso muchas valoraciones de las estructuras del cuerpo humano, denominadas posturales, se hacen en la postura bípeda mirando hacia adelante para ver si la línea de gravedad en esa posición coincide. Y el acortamiento de los procesos espinosos, que, bueno, nada, generalmente en la mayoría de los vertebrados, los procesos espinosos de la espalda son músculos muy importantes porque son los que sostienen de alguna manera los 4 miembros cuando el animal corre. En el ser humano eso no sucede. Cuando nosotros corremos, en realidad nos sostienen los miembros inferiores, sobre todo la articulación de la cadera, que ya veremos algo sobre eso. Y entonces nos metemos y nos acercamos a la articulación de la cadera con algo esencial en la evolución, que es justamente cómo se desarrollan las 3 partes o porciones del hueso ilíaco, que son el ilion, el isquion y el pubis. El ilion, con todo lo que representa la inserción de los músculos glúteos en su cara externa.
El pubis, con todo lo que representa una palanca fundamental para esta palanca de primer género que se desarrolla en el apoyo monopodal. Y el isquion, fundamental para la compensación de esto mismo en el plano anteroposterior. Fue fundamental la evolución de las 3 porciones del hueso ilíaco y su disposición en el plano espacial. Muy bien. Y entonces acá tenemos otra cosa muy importante, que es la articulación de la cadera, donde aparece en la evolución filogenética algo esencial, que es el cuello del fémur. El cuello del fémur tiene un ángulo, ¿sí? Un ángulo de inclinación que conocen muy bien, que está directamente relacionado con la postura o la posibilidad de la posición del apoyo monopodal. Este ángulo, si ustedes miran con atención, más allá de analizar los segmentos de compresión y de tracción, y acá está el resultado, o sea, la tracción, la compresión, el resultado es mucha compresión y poca tracción. Si hay poca tracción, necesito a alguien que traccione, y acá es cuando aparecen los abductores de cadera, donde se destaca el glúteo medio, para compensar esa tracción que le falta al cuello del fémur y evitar que se rompa. Por eso podemos asegurar que la fractura del cuello del fémur, que generalmente sea en personas ancianas, es cuando el cuello del fémur quizás está algo débil y el músculo glúteo está mucho más débil todavía y no lo puede proteger. Y entonces el cuello del fémur se rompe y la persona se cae. Acá a la derecha vemos la otra gran conquista pelviana. Una es la posibilidad de los glúteos, ¿no? Y otra muy importante es, fíjense el tamaño del canal vertebral, del canal del parto, no vertebral. Este es un ser humano actual, este es un ser humano de 4 millones de años, un Australopithecus, y esto es un chimpancé. Fíjense que el canal del parto del chimpancé permite el nacimiento de un bebé muy pequeñito, con un cerebro muy pequeñito, lo que le permite ser independiente mucho antes, pero es muy pequeñito. En cambio, acá podemos tener el parto de un bebé de cerebro grande, lo que no le permite tener independencia, porque primero hay que criarlo, seguirlo, acompañando en todo su desarrollo. Muy bien. Y acá pasamos ya a los miembros inferiores, donde vamos a hablar básicamente del cuello femoral, ya hablamos, la coxa valga, o sea, el ángulo de la articulación de la cadera, y otra cosa muy importante que está relacionada con el genu valgo. El genu valgo permite, el genu valgo fisiológico, permite que con las rodillas juntas los pies estén algo separados y eso amplía nuestra base de sustentación. Acá sobre mi derecha podemos observar la diferencia de la disposición de la musculatura entre un chimpancé y un ser humano, donde vemos claramente que los músculos glúteos del chimpancé van hacia atrás, o sea, son propulsores, mientras que la gran parte o la mayoría de los músculos glúteos del ser humano son laterales y por lo tanto facilitan el monopodalismo que hablábamos en la primera diapositiva. Muy bien. Otra cosa fundamental que no podemos dejar de lado en los miembros inferiores es el pie y la bóveda plantar. Y esto es la maravilla mecánica para mí, por excelencia, que determina la posibilidad del apoyo monopodal, de soporte del peso corporal de todas las estructuras pasivas, complementadas por las estructuras activas, que permiten soportar el peso corporal en un solo pie. Acá tenemos la disposición básicamente para mí de 3 músculos esenciales, que son el peroneo lateral largo, el tibial anterior, el tibial posterior, que son los que permiten equilibrar a todo lo que es la articulación del tobillo. Entendamos por articulación del tobillo ya y de una vez que no solamente es la tibio peroneo astragalina, sino también la subastragalina, o sea, el astrágalo con el calcáneo. Muy bien. También hubo un desarrollo importante cerebral, porque para poder regular, mantener, controlar todas estas estructuras que tienen ciertos objetivos funcionales, necesitamos la capacidad de un sistema nervioso que las regule, y entonces al viejo cerebro rínico se le suma luego el cerebro límbico, relacionado con la coordinación de las funciones básicas y esenciales y los
gestos motores, y el supralímbico ya relacionado también con la parte subjetiva, la parte creativa y la posibilidad de desarrollar destrezas. Muy bien, y entonces acá aparece en el ser humano algo fundamental, que es el neocórtex, donde podemos organizar y optimizar el funcionamiento de todas estas cosas que pueden leer ahí atentamente, donde vamos a destacar, entre otras cosas, la motricidad voluntaria, el lenguaje, la manipulación de objetos llevados a praxias, como cosas fundamentales quizás relacionadas directamente con el movimiento, más allá del pensamiento lógico, la simbolización, la posibilidad de resolver problemas, el aprender a partir de experiencias, el juicio social, la toma de decisiones. Motrizmente es fundamental el desarrollo del lenguaje y la manipulación de objetos, y entonces acá es donde nuestro cerebro tiene una capacidad única relacionada con la velocidad de corrección. La mayoría de los circuitos motores están engramados en lo que es la base del cerebro, en lo que es la parte del diencéfalo y la base del cerebro, y la corteza cerebral tiene la posibilidad de menos de un milisegundo poder corregir cada uno de los movimientos y así poder optimizar el movimiento por un lado y sobre todo evitar lesiones. Entonces, el evitar lesiones tiene que ver más que con una ejecución, con un aprendizaje. O sea, preparar el sistema nervioso para lo multilateral, para la multifunción y para la posibilidad de responder de formas variadas a un mismo estímulo. También tenemos algo importante que recordar y destacar, así brevemente, como para tener en consideración, ya que estamos en la evolución, vimos de alguna manera cómo evolucionan las estructuras desde hace unos millones de años hasta lo que logramos en el ser humano, el cerebro, los miembros superiores, la columna, los miembros inferiores. Pero también vamos evolucionando ontogénicamente cada uno de nosotros, desde adentro de mami. Tenemos movimientos en el espacio amniótico en el tercer mes, empieza a funcionar el sistema nervioso, aparecen las primeras osificaciones, esto es muy importante, o sea, hasta acá había esqueleto cartilaginoso, maqueta cartilaginosa, aparecen los primeros esbozos de expresión facial y la convergencia ocular. El peso se multiplica 6 veces al que tenía al nacer, aparecen las uñas, el cuarto mes es el periodo de máximo crecimiento, por eso en el cuarto mes se empieza a notar la panza. Cuando los bebés son muy grandes, posiblemente se note en el tercer mes. Empiezan a ser visibles los centros de osificación y bueno, la madre ya nota los movimientos. Quinto y sexto mes ya empieza a haber cada vez más controles relacionados con el movimiento. La motilidad empieza a ser espontánea. Hay registros de que los niños reaccionan, por ejemplo, cuando se hace un estudio del líquido amniótico y se introduce una aguja para extraer líquido amniótico, el niño suele reaccionar con manotazos o patadas a la aguja invasora para de alguna manera echarla o defenderse, y empieza algo muy importante que es el control de los ojos. Y ya llegando al final, para hacerlo breve y solamente a modo de recuerdo y no meterme tanto en este tema, si pasamos a lo más mecánico, empieza a aumentar el tono. ¿Por qué? Porque se empieza a preparar para salir. Por eso digamos que a partir del séptimo mes, más allá de que el bebé es prematuro, tiene unas capacidades que hasta antes no tenía, sobre todo por este aumento del tono, que está más relacionado con el aumento del tono flexor dentro del antro materno, y como dicen muchos, el tono extensor empieza a desarrollarse por otros estímulos ambientales relacionados con la extensión de los miembros para lograr la postura erecta. Empieza a acelerar el funcionamiento del sistema nervioso, empieza a aparecer las sinergias para los distintos tipos de reflejos, sobre todo los de defensa, y como decíamos recién, la postura en flexión. La relación motricidad y sensibilidad depende de la maduración del tono. El tono es el único que madura de los pies a la cabeza. Esto es una frase, es como una definición y es una cosa a modo de recordatorio. El tono es el único que madura en vez de céfalo-caudal, desde los pies hacia la cabeza. Entonces, cuando el niño necesite disponer de sus pies, ya van a estar, digamos, bien tonificados. ¿Cuáles son las necesidades mecánicas que tenemos en la postura humana? Bueno, básicamente
para lograr evolucionar hacia una postura tenemos que encontrar nunca cuál es la mejor postura, sino cuáles son las posturas más óptimas para cada una de las cosas que hacemos en la vida diaria. Si en la vida diaria hacemos una sola cosa, es muy probable que tengamos una sola postura, y ahí es cuando viene el devenir patológico. Una esencia fundamental en la prevención, pero sobre todo cuando intervenimos. ¿Por qué? Porque la persona que está todo el día en la misma postura no nos consulta antes de comenzar eso. Generalmente nos consulta cuando ya tiene el dolor cervical, el dolor lumbar. Entonces, lo más importante es cuidar el mobiliario, pero sobre todo, no adaptarlo para que la persona esté muchas horas de la misma manera, sino justamente adaptarlo para que las personas puedan cambiar de postura a cada rato. Como suele decir el colega Tomás Bonino, la mejor postura es la que está por venir, es la siguiente. Esto quiere decir que voy a cambiarla. Y lo mejor que podemos hacer con las posturas es cambiarla. Las posturas deben complementarse con la acción a ejecutar. Y esto es muy importante a la hora de analizar gestos motores. Muy bien. Esto va avanzando. Espero que estén todos bien. A veces es como raro hablar así sin ver a la gente. Si es que ya quedó alguien o no se aburrieron y se fueron todos a No, acá dormir. estamos. Incluso se sumó más gente, Pablo. Ok, me alegro mucho. Somos un Acá poquito estamos, más. Pablo, así que tranqui. Ahí Muy bien. les recordamos que pueden ir dejando sus preguntas y si no, bueno, que las cuelguen para después contestarlas. Sería fantástico no hacerme sentir que soy clarísimo cuando hablo, sino que hagan muchas preguntas para que podamos charlar un ratito, en un ratito que termino de un poco de esta presentación. Me alegro que vayamos bien. Bueno, al nacer es fundamental, el niño empieza a aumentar de peso, empieza a alimentarse y empieza a desarrollar el sentido del tacto. Esto va a ser fundamental para reconocer el entorno, ese entorno que después nos olvidamos. El paciente viene a la recuperación y nos preocupamos de sus músculos, de sus huesos, de sus articulaciones y nos olvidamos de su entorno. Y muchas veces también nos olvidamos de su entorno porque viene al consultorio, en donde el entorno no es el de su casa. Entonces, hay que tratar siempre de estar con el paciente viendo o preguntándole cuál es su entorno, si está mucho tiempo en la casa o cómo es el trabajo, o bueno, de acuerdo a la ocupación y la actividad diaria de cada persona, adaptar esto es fundamental. Para que ese desarrollo del tacto no se pierda en la nada. Al desarrollo del tacto, que es tal vez el primero de los sentidos que empieza a desarrollarse, lo siguen dos fundamentales, que es el de la vista. El niño al nacer empieza a ver solamente luz y lentamente empieza a reconocer las formas. Obviamente las primeras formas que reconocen son de las madres y de las personas que están siempre con el bebé. Y también el desarrollo del oído, donde también se va a sumar más adelante el sistema vestibular. Otra cosa fundamental, y volviendo a lo anterior, una vez que tenemos el sentido del tacto y ya empezamos a localizar y vemos, entonces empieza la progresión de los apoyos. Primero se apoya todo el cuerpo, todo el tronco, para ser exactos. Después comienza la liberación de las manos, por lo tanto las manos empiezan a agarrar, pero las manos en un momento se tienen que liberar. Esto es la esencia de la evolución, las manos libres. O sea, para la evolución hacia la bipedestación tenemos algunos puntos que son esenciales. Primero, todo lo relacionado con la posición de la cabeza y la mordida. Segundo, la pelvis y sobre todo la movilidad de las caderas. Tercero, los pies, el apoyo plantar, el desarrollo de la bóveda plantar. Y cuarto y fundamental, las manos libres. Cuando la persona necesita apoyar sus manos, la persona no es del todo independiente y no está del todo desarrollada. Y ojo, que muchas veces necesita apoyar sus manos, necesita el uso de bastón, de muletas, de canadienses, etc. Todo esto, el encontrar apoyo y seguridad nos lleva a tener equilibrio y estabilidad, pero no es mágica. Esto se entrena, diariamente se entrena. Hay una evolución y entrenamiento para lograr el equilibrio y la estabilidad. Y eso se da gracias a que el niño consigue apoyo y seguridad.
Esto es esencial en el desarrollo de la locomoción bípede de la postura. Tenemos que pensar que en algún momento el niño, de estar agarrado, porque esto le da seguridad, logra soltarse, caminar, inclusive sonreír feliz de la conquista. Podemos decir que la evolución psicomotriz o la psicomotricidad es la lucha del ser humano contra la gravedad para lograr la bipedestación. Para lograr la bipedestación, pero después queda el camino siguiente. Cuando evitamos que los niños salten, corren o se muevan, estamos evitándoles pararse sobre un pie. Casi que estamos haciéndoles daño, y esto lo digo para los que tienen niños chiquitos o los van a tener. Los niños sí se van a caer, se van a golpear, quizás tenemos la mala suerte de que se rompan algún diente o se lastimen. Pero esa libertad de las manos es fundamental para lograr el apoyo monopodal, y a partir del apoyo monopodal viene el siguiente logro fundamental, que es la posibilidad del salto. Y para todo esto, paralelamente, hemos tenido el desarrollo del tono muscular, tanto neurológico como mecánico. Y acá viene un tema. Cuando hablamos del tono mecánico, hablamos de la famosa tensegridad. O sea, la tensegridad es la alineación del sistema facial para lograr el tono mecánico que sostenga al cuerpo humano en distintas posturas. El tono neurológico es el tono que varía según la regulación muscular, según las necesidades de la persona en una postura, para pasar de una postura a la siguiente, o sea, para realizar otro movimiento a las actividades de la vida diaria. Es esencial el control de la cabeza para lograr la mirada horizontal. Una de las cosas muy importantes que tenemos que saber sobre los pacientes, que no solamente van a querer ponerse de pie, sino que su cuerpo natural, instintiva y en forma refleja va a tender a mantener la mirada hacia adelante y en forma horizontal. Muchas veces, al no poder hacerlo por algún detenimiento estructural, sobre todo por deformaciones sifoescolióticas, las personas sufren dolores e inclusive mareos por reforzarse inconscientemente a intentar tener la mirada hacia adelante y en forma horizontal, ¿sí? Ambos ojos en una línea para ir a una línea de la línea del piso. Entonces, es fundamental también que el niño en algún momento deje de estar en brazos, deje de estar sentado y se arrastre por el piso, porque tiene que lograr esto, levantar la cabeza. Dentro de la evolución de la postura es esencial y fundamental. Y acá el desarrollo de la articulación temporomandibular, que arranca como una succión, esto es muy importante. El niño lo primero que hace es respirar, lo segundo la succión. Y esa succión es elemental. Si esa succión falla, empieza a alterar su esquema de fuerzas y es muy probable que su mordida se invierta, quede abierta, queden mal alineados los dientes, porque los dientes van a buscar esa succión perfecta para poder comer. Y los dientes no son tontos, se alinean para generar esa fuerza que necesita la boca para poder succionar adecuadamente. Pero los dientes sirven para masticar, me van a decir. Sí, pero también sirven para hablar. Si uno puede alinear correctamente los dientes, salen distintos sonidos. Los sonidos que son los sonidos dentales y los pueden probar. Bueno, fundamental entonces, para que el desarrollo de la ATM sea fundamental también relacionado con la posición de la cabeza en el espacio, porque si yo muerdo mal, la cabeza también va a tener mal movimiento. Cuando comemos, más del 95% de la trayectoria de la apertura y cierre de la boca es por parte de la mandíbula, pero el otro pequeño porcentaje es de la cabeza. Y la cabeza se ubica para que la mordida sea exacta. Otra cosa muy importante es que las arcadas dentarias nunca deben tocarse. Cuando uno muerde y golpea los dientes no es una posición natural. Si uno vive con los dientes tocándose entre sí, eso es una patología y se denomina bruxing, porque la persona está bruxando. Otra cosa que aprendemos cuando empezamos a desarrollar el tono muscular es cómo usamos el tono muscular, que nos damos cuenta que neurológicamente lo podemos manejar. Y entonces ahí empezamos a alinear los distintos segmentos corporales para lograr la fuerza interna, la fuerza de nuestros propios músculos. Ya empezamos a manejar un poco la gravedad, ya empezamos a luchar para lograr ponernos de pie.
pero es esencial poder alinear adecuadamente cada uno de los segmentos corporales para lograr distintas acciones. Yo acá puse como ejemplo las manos porque son las acciones más complejas y difíciles, pero en realidad uno alinea todos los segmentos corporales. Para esto utiliza los rolados, la reptación y el lograrse estar sentados a partir más o menos del quinto o sexto mes, seguro a partir del séptimo. Hay niños que saltean el estar sentado y hay niños que saltean el gateo, pero esto no quiere decir que esté mal o que esté bien, simplemente que pasan a una evolución como un poco más rápido. Lo importante entonces es que el cuerpo va aprendiendo a controlar el tono para lograr posiciones óptimas, o sea, alinear los segmentos y balancear el cuerpo de forma tal de no caerse. Esto es el control motor. Y el control motor más importante es anticiparse al movimiento que va a venir para que el cuerpo prepare a los músculos para la acción siguiente. Entonces, dentro del control motor vamos a controlar los movimientos de los segmentos corporales, que son los giros y los balanceos. Y en la evolución del cuerpo humano, el giro o balanceo más importante son los que se dan en la marcha, el enlace abierto del miembro que se balancea y el enlace cerrado del cuerpo que se balancea como un péndulo invertido. Este control es esencial y para este control necesitamos que la inercia, ¿sí? Que la tendencia del miembro a seguir para donde vamos, el miembro que se balancea al liberarlo del contacto con el piso, vaya solo hacia adelante, y el sostén del miembro inferior que soporta todo el peso corporal. Un miembro inferior pesa 1/6 del peso corporal, por lo tanto, el miembro que se balancea, todo el cuerpo está soportando 1/6 del peso corporal. El pie que está apoyado soporta no 5/6, soporta todo el peso corporal. Entonces, otra de las cosas que tenemos que asegurarnos cuando el paciente vuelva a caminar es primero que se ponga de pie, después que se ponga de pie sobre un solo pie para ver si ese pie puede soportar todo el peso corporal. Muy bien. Y entonces, acá pasa a ser fundamental, cuando ya logramos estar de pie, la relación entre los pies y la cabeza. Muchos añaden a estos estudios que podríamos llamar posturales o de relación de los segmentos corporales entre sí, o como quieran llamarlos. Pero lo importante es cómo manejamos la posición de la cabeza en relación del apoyo con los pies, ya sea que nos balanceemos hacia atrás o hacia adelante, a los giros, o sea, hacia la derecha y la izquierda en los distintos planos. Entonces tenemos que controlar la alineación de los segmentos corporales para lograr un correcto balanceo, y sí, es así como se hace en los automóviles. Y entonces viene el siguiente aprendizaje fundamental, que no es gastar energía de más, que es no realizar movimientos indeseados. La correcta coordinación neuromuscular es poner a disposición de cada movimiento la cantidad de miotomas, de fibras musculares mínimas indispensables para hacer un movimiento y tener una reserva de todos los demás por si ese movimiento hay que mantenerlo en el tiempo. Otra cuestión fundamental es aprender la absorción de impactos. Por eso es muy difícil y es contraproducente evitar que los niños suban escalones y quieran saltar. Todo eso es fundamental para nuestro normal o podríamos llamar inclusive correcto desarrollo. El sistema nervioso aprende estas situaciones y entonces prepara los músculos necesarios para ayudar a las partes del cuerpo que impacten a lograr la recepción del cuerpo sin lesiones, sin romperse. Por eso toda evolución requiere de un entrenamiento. Cuando nosotros preparamos a un paciente para volver a su vida diaria, para reinsertarlo en la sociedad, lo que estamos haciendo como kinesiólogos es entrenarlo. Es muy importante tener los principios básicos y los conceptos del entrenamiento para entender cómo llevar a las personas a comportarse de manera más óptima y por lo tanto de alguna manera prevenir lesiones en sus actividades de la vida diaria. A cada persona la vamos a entrenar para absorber los impactos que la vida diaria les da. Algún impacto, en lugar de ser como este hombre que está saltando, puede ser la mano en el mouse de una computadora. Y entonces es cuando empezamos a estudiar o analizar el movimiento
el movimiento, los gestos motores, el movimiento del cuerpo humano en sus actividades de la vida diaria, los gestos motores, y es donde tenemos que analizar cuáles son los componentes que lo optimizan. Por eso es tan importante el análisis biomecánico de los gestos motores, porque es la ciencia que nos ayuda a descubrir no solamente qué movimiento hace, sino qué partes del cuerpo se mueven y en cuántos grados y qué músculos intervienen para que ese movimiento sea óptimo, o sea, se logre el objetivo deseado en el menor tiempo posible, consumiendo la menor cantidad de energía posible. O sea, efectividad, eficacia y eficiencia. Entonces, ahí llegamos al concepto de automatismo de fondo o postura. Y el cuerpo logra evolucionar, o tendría que lograr evolucionar, a mantener la postura necesaria para cada uno de los gestos motores que realiza en su vida diaria. Lo ideal es tener muchas posturas. Por eso también es difícil clasificar las posturas en buenas y malas, muchas posturas son complementarias. Es posible si queremos determinar que una postura es mala, es aquella que se mantiene la misma durante un periodo o lapso de tiempo muy prolongado. Por más que uno esté recto, alineado y con la mejor silla ergonómica y todos los mejores dispositivos, no va a ser necesariamente una buena postura. Bueno, para ir terminando un poco con esto y no enrollarlos, habrán visto que hemos estado viendo de alguna manera la explicación o el fundamento de cómo nos movemos. También es importante saber por qué nos movemos. En la evolución de las especies, de todo tipo, plantas y animales, todos tendemos a ir hacia el cambio, y una vez que esos cambios son positivos, se tratan de estabilizar para luego buscar nuevos cambios. Así se desarrollan muchos ámbitos o aspectos de nuestras vidas. Por eso se dice que los árboles no necesitan patas y no se desarrollaron las plantas con patas. ¿Por qué? Porque no necesitan moverse, porque tienen todo ahí. Entonces, para los árboles, para las plantas, no moverse es una ventaja. Para nosotros la ventaja es movernos. Entonces, si para nosotros la ventaja es movernos, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué priorizamos tener de alguna manera una vida sedentaria? Y entonces, a modo de resumen, y como les prometí, al comenzar la charla, y me lo anoté porque sabía que me lo iba a olvidar, no se olviden de los tres aspectos fundamentales en la evolución de la postura. El primero y esencial, apoyo y seguridad. Tenemos que lograr que nuestros pacientes encuentren un buen apoyo y que eso les brinde seguridad para pasar al paso siguiente, que puede ser el paso siguiente de caminar o el paso siguiente en la evolución de su recuperación y reinserción en la sociedad. Recordar el monopodalismo, esencial para la evolución de la especie humana. Para poder caminar sobre dos pies es pararse sobre uno. Y nunca apurar al paciente ni generar falsas expectativas, porque el paciente va a caminar cuando camine. Muchas gracias. Espectacular. Buenísimo, Pablo, genial. Muchísimas gracias a vos. De la vida, ahí estoy. Ahí está. Muchísimas gracias a vos y bueno, mientras esperamos que en YouTube se cierre porque hay un delay de unos 20, 30 segundos, aprovechamos, mientras esperamos si aparece alguna preguntita, aprovechamos para hacer un cierre un poquito formal de este primer día y para recordar de que mañana domingo 11 seguimos desde bien tempranito. Así que le pido ahí a mi amigo Fede que comparta la pantalla para que vayamos viendo lo que va a ser mañana. Ahí estoy en dale. eso. También recordamos que, bueno, Pablo nos va a acompañar en el conversatorio ATM. Hablemos de ATM. La semana que viene, ¿no? Así es. Sí, sí, ahí comparto. Es el otro, es el otro fin de. El otro domingo, ¿no? O el otro sábado, no me acuerdo. El fin de semana que viene. Ya te digo. Lo escribí no sé cuántas veces, pero sí, es el otro domingo, el 18, 13:45. Hablemos de ATM, Gonzalo Negro, Pablo Bordoli y la odontóloga Patricia Mulvani. Perfecto. Y esto es mañana. Eso es mañana. Perfecto.
que acá, bueno, tenemos la salvedad de que por un lado Adrián Bobadilla, lamentablemente no lo vamos a tener por causas de fuerza mayor. Él iba a hablar de la kinesiología en terapia intensiva y bueno, justamente como ese es su rol y hoy en día la situación está, como sabemos, complicada y ahora también complicada en su zona, no va a poder estar mañana. Así que quienes se hayan inscrito, porque en el canal 2, recuerden que era a partir de inscripción previa, en el canal 2, bueno, él no va a poder estar mañana. Y después, osteopatía y embarazo, que es la disertación de Pamela Pamer, se va a pasar para el día domingo, para el sábado 17, la semana que viene, a las 10:45. La pateamos unos días más. Así que nada, así sigue la evolución de estas jornadas virtuales